Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que el día de hoy han programado su mente, su corazón para acompañarnos en este estudio bíblico, estudio sistemático de los miércoles, estudio para ir cimentando un verdadero discipulado en el camino del Señor. Gracias por acompañarnos y juntos meditemos en su palabra a través de este estudio. Nuestro hermano maestro Jorge Ruiz ya está listo para dar inicio con la actividad de este día. Bienvenidos sean todos ustedes. Aleluya. Amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Alabado sea el Señor, hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes, sean bienvenidos a la casa de oración del Señor, donde se alaba y se predica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos acompañan del otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos a este estudio de los miércoles, Doctrinas en el Antiguo Testamento. A la iglesia presencial les pido que se pongan de pie y vamos a elevar una oración al Señor. Aleluya, mi Dios. Te damos muchas gracias, Dios mío, en esta preciosa tarde, Señor, porque estamos delante de tu presencia, Señor. Así te ha placido, Cristo Jesús, aleluya, que tu pueblo, Señor, esté reunido en esta tu casa de oración, aleluya, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Muchas gracias, Dios mío, aleluya, por la vida y la salud que nos prestas. A mis hermanos que vienen en camino, Señor, apresura los pasos, aleluya, para que lleguen y escuchen las enseñanzas, Dios mío, que tú tienes para tu pueblo el día de hoy. Muchas gracias, Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y no permitas que nada nos distraiga, Padre Santo, y que almacenemos, Señor, todo lo que escuchamos, Dios mío, y todo lo que tú tienes para nosotros, para tu pueblo, para tu iglesia. Dios mío, muchas gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pueden tomar su asiento, hermanos. Aleluya, alabado sea el Señor. Bendito eres, Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Aleluya. La lección que nos toca el día de hoy, hermanos, es la lección número 24, que lleva como tema la esperanza mesiánica. Una esperanza, hermanos, profética, una esperanza desde el principio de la Biblia, desde el Génesis hasta la llegada del Señor Jesucristo. Hay una profecía para su pueblo, hay una profecía para el pueblo de Dios, y esa profecía se llama Jesucristo. Aleluya, tenemos dos citas bíblicas, hermanos. Isaías 11:1. Aleluya. Isaías 11:1 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. El profeta Isaías describe un tiempo después del juicio de Israel, después de que los asirios estaban trayendo mal al pueblo de Dios, pero Dios les promete a través de este profeta que les hablara a su pueblo que esperaran, que venía un profeta, que venía un Mesías a restaurar la dinastía davídica. Este nuevo rey tendría el poder del Espíritu del Señor
para gobernar las naciones con vara de hierro, ya que el pueblo de Dios en esos tiempos estaba siendo azotado, estaba siendo devastado, pero había una promesa para ese pueblo. Y es una promesa para nosotros hoy en día. Una esperanza mesiánica. La esperanza que tenemos puesta nosotros, que nuestra fe en el Hijo de Dios. Jeremías 23:5. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Reinará como un verdadero rey. No se dejará influenciar por malas compañías, como fue el caso de aquel personaje, de aquel rey que conocemos, hermanos, que se dejó influenciar por su mujer. Se dejó influenciar por su mujer. ¿Quién? El rey Acab. O también como aquel que destruyó la profecía que Jeremías le hablaba, que su pueblo iba a ser cautivo por el rey Nabucodonosor. Y este rey, ¿verdad? ¿Qué hizo? Sedequías rompió todo eso. No quería escuchar la palabra de Dios. O como aquel rey que hizo pasar a sus hijos por el fuego, el rey Manasés. Pero el Señor dice que vendrá, ¿verdad?, a regir a las naciones con vara de hierro. Esta es la promesa que tiene nuestro Dios para nosotros, para su pueblo. Tenemos una verdad central que dice que Dios llenó de misericordia y sin tomar en cuenta el pecado de Israel, promete que continuará fiel a su pacto, haciendo que la descendencia de David surgiera un Salvador, el Mesías. Ante todo, hermanos, siempre la promesa del Señor era que le iba a traer un Mesías a su pueblo para que gobernara, ¿verdad?, a toda la tierra, ya no nada más al pueblo hebreo, al pueblo de Judá, sino a todas las naciones. Y este nombre es nuestro Señor Jesús de Nazaret. Uno que iba a regir con vara de hierro, ¿verdad? La esperanza está puesta en el Mesías. La esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. El hombre desde su creación siempre ha tenido problemas con la obediencia. Recordemos desde el libro del Génesis, en los principios de la Biblia, ¿cuál fue el pecado que cometió Adán y Eva? Desobediencia. Entonces vemos que desde el principio el hombre siempre tiende a ser desobediente. Tiende a ser desobediente porque Dios nos dio un libre albedrío. En consecuencia, nosotros vamos a escoger si vamos a hacer el bien o vamos a hacer el mal. ¿Qué haría un Dios soberano si las criaturas fallan, si su creación falla? Quizá piensan como mucha gente que siempre que Él tendrá amor por su creación. Y ciertamente, sin embargo, aunque eso es verdad, no olvidemos, hermanos, que Dios no perdonó a sus ángeles que se rebelaron contra Él. Pero ¿por qué a nosotros sí? ¿Se ha puesto a pensar eso, hermano? ¿Alguna vez? Si Dios es amor, ¿por qué no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él? Se rebelaron los ángeles en el reino de Dios. Hubo una desobediencia, hubo pecados delante de ellos. No los perdonó, ¿verdad? Porque pecaron. Antes bien, ellos fueron castigados y confinados a las prisiones de las tinieblas.
sin otra opción más que el juicio. Entonces nos queda esta gran pregunta: ¿por qué el hombre es diferente en este sentido? ¿Por qué la raza humana sí tiene alguna esperanza de poder redimirnos por nuestro pecado? Nos hemos puesto a pensar, hermanos, ¿por qué a los ángeles no les dio esta esperanza y a nosotros sí? Nosotros tenemos un remedio. El hombre pecó al igual que los ángeles del cielo. Ellos fallaron también al igual que nosotros. Y si vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 13, ahí nos narra cómo es que Satanás, cómo es que Lucifer quiso ser igual a Dios. Le dice Isaías, ¿verdad? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, dice, junto a las estrellas de Dios. ¿Eso qué es? Ser igual a Dios, querer ser igual a Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pecados salen a relucir, hermanos? Soberbia, rebeldía, envidia, arrogancia, egocentrismo. Yo haré esto, subiré. Pero todos sabemos el destino final. Dios, al igual, Dios hizo a Lucifer un ángel de luz, al igual que nosotros, pero las intenciones del corazón es lo que nos daña. Dios no creó al diablo. El diablo se desvió del camino. Nosotros estamos hechos a imagen de Dios para adorar, para glorificar su nombre. Pero el diablo también, Lucifer fue creado para llevarle la alabanza a Dios, para darle la gloria, y él quiso quedársela. Entonces, eso vino de su corazón. Pero nosotros tenemos un remedio. En Génesis 3:15, Jehová nos extiende esta misericordia y le da a una humanidad corrompida una esperanza de salvación por este pecado. Es lo que conocemos como protoevangelio, o sea, la primera mención del evangelio, las buenas noticias de vida eterna que reportaría, y lo vemos desde el principio, la simiente de la mujer, la descendencia de Eva. La simiente mencionada en estos tiempos es nada menos, ¿quién, hermanos? Jesús, el Mesías, el remedio divino para aliviar este mundo, para traer a la humanidad transgresora paz, vida y vida en abundancia. Los seres angelicales que cayeron no obtuvieron esta bendición como nosotros. Cristo no fue enviado a socorrerlos a ellos. Él vino exclusivamente ¿por quiénes? Por su pueblo. ¿Pero qué hizo su pueblo, hermanos? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces esto echa abajo lo que dice el Papa, que todos somos hijos de Dios. Mentira.
Todos somos creación de Dios, todos, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Pero hay creados e hijos de Dios. Una vez que nosotros le recibimos al Señor como nuestro Salvador en nuestro corazón y le aceptamos y mora en nosotros y le pedimos perdón por todas las fechorías que hayamos hecho, por todos los pecados, hermano, Dios te ama, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Una vez que llegamos a sus plantas, recibimos el perdón de Dios. Amén, aleluya. Entonces ya somos llamados y somos hechos hijos de Dios. Pasamos de ser creación a ser hijos de Dios. Desde el principio de los tiempos, el Creador otorgó al hombre esta oportunidad de ser restaurado. Ni Adán ni Eva podían imaginar que sucedería esto, pero la palabra divina estaba decretada. De esta manera es que se nos brinda una esperanza mesiánica única en la historia, la cual fue ejecutada por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todo lo que estamos viendo, todo envuelve a nuestro Señor Jesucristo, todo gira alrededor de Él. Él fue la esperanza, Él es la esperanza y Él siempre será nuestra esperanza. La medicina perfecta para este mundo. El cumplimiento de la esperanza llegó a tiempo, desde el Edén hasta el Mesías habría de pasar muchos años, muchos siglos. Pero el plan tenía que cumplirse. Al pasar de los años se irían consolidando las profecías hasta apuntar a la persona de Jesús como el Salvador. Mencióneme, o si alguien se acuerda, alguna de las profecías del Antiguo Testamento en donde anunciaba el nacimiento del Salvador. ¿Recuerdan? Nacería en Belén, acuérdense. ¿Qué más? En un pesebre. ¿Qué más? Llegaría montado en un pollino, sería luz para este mundo. Y el profeta Zacarías anuncia también la traición. Sería vendido por 30 monedas de plata. Son profecías, hermanos, que se cumplieron. Si miramos todo el devenir histórico desde el diluvio hasta el nacimiento del Mesías, nos podemos asombrar de que poco a poco se fue fraguando este momento. El Creador llama a Noé, un hombre recto en medio de una comunidad impía. Recordemos los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Muy bien. Dios los usa como instrumento de salvación a Noé, porque fue el que construyó el arca. Amén. Moisés es tomado para establecer la descendencia, Abraham fue tomado para establecer la descendencia del pueblo de Dios. Hubo una promesa. ¿Recuerdan cuál es esa promesa? Para Abraham, ¿verdad? ¿Y en quién se cumplió esta promesa? En su hijo. ¿Quién? ¿Al que iba a sacrificar? Isaac, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos patriarcas, ¿verdad?, están siendo tomados y fueron instrumentos para el día, para el Señor, para que se cumpliera esta profecía. Y los hijos de Abraham son Isaac e Ismael. Amén, aleluya. Moisés es tomado y echado en una canasta. Si recordamos, ¿verdad?, en tiempos anteriores, cómo fue descrita la vida de Moisés. Flotó en lo largo de todo el río Egipto para después ser levantado
como libertador de Israel. ¿Quién fue el que libertó al pueblo de Dios? Moisés, Dios a través de Moisés. Amén, aleluya. Rahab la ramera. ¿Alguien quiere hacer un comentario de ella? ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo? Ayudó a los 2 espías, los escondió. Porque esta ramera, una prostituta conocida en el pueblo de Jericó, y escondió a los 2 que había mandado Moisés. Mandó 1 de cada tribu. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos espías? 12. ¿Se acuerdan a quiénes escondió Rahab? A Josué. ¿Y a quién? Piénsele. Caleb. Amén, aleluya. A Josué y a Caleb. Estamos recordando, ¿eh? Es bueno acordarse de todo esto. Rahab la ramera de Jericó y Ruth la extranjera moabita. ¿Alguien quiere hacer un comentario acerca de Ruth? Su suegra era Noemí, pero se le había fallecido, su esposo era viuda y no tenía hijos. Y estaba destinada ¿a qué? A irse a su pueblo, a la ruina, a no tener la manutención. ¿Se acuerdan? Ya Noemí le había dicho, bueno, pues ya no tienes descendencia, no tienes marido, mi hijo, ¿verdad? Falleció. Vete a donde saliste. Y ella le decía, bueno, no me ruegues, no me digas que me vaya. A donde quiera que tú vayas. ¿Cuántas nueras tenemos aquí? Alcen la mano. Alcen la mano, hermanos, que no les dé pena. Amén, aleluya. Pues les dijo a Noemí, siendo ella su nuera, ¿verdad? A su suegra le dijo, no me digas que me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, dice, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántas nueras tenemos aquí que le pueden decir eso a su suegra? Alabamos al mismo Dios, amén, aleluya. Nos regocijamos y le cantamos a Él. Amén, aleluya. Bueno, se convertiría en todo esto, hermanos. Vemos cómo de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, en parte de la genealogía de Cristo, y además en la escena surge también David, un humilde pastor del cual surgiría renuevo justo, el futuro rey de Israel. Un rey, como les digo, que iba a gobernar o que va a gobernar con vara de hierro. Un rey que su reinado es incorruptible, hermano. No como los reinados de antaño, cuando el pueblo estaba dividido. Casi la mayoría de todos los reyes del norte, pues si me encuentran uno que fue bueno, pues díganme, pero casi toda la mayoría, puros reyes malos, desobedientes, reyes que hicieron lo malo delante de Dios. David era un tipo de Cristo, el cual fue tan excelente hombre que de allí se trazó el linaje de nuestro Señor Jesucristo. José y María eran descendientes del hijo de Isaí. Este justo monarca obtiene una llenura del Espíritu Santo como ningún otro. Allí en 1 Samuel 16:13. Con esta unción reina, escribe salmos, recibe promesas y Dios le asegura que su estirpe, al igual que le dijo a Eva, vendría a ser un vástago, un hijo suyo que reinará para siempre. Aleluya, cumpliendo en todo tiempo un censo hizo José y María que fueran a Belén. ¿Recuerdan qué rey gobernaba?
Herodes el Grande. ¿Quién dijo? Amén, hermana. Dios le bendiga. Se ve que sí ha estudiado. Esto el Espíritu Santo movió a José y María a que se fueran de allí. Porque Herodes el Grande quería matar al niño, quería matar al nacido. ¿Por qué? Porque habían venido unos reyes del oriente y decían, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y él sintió, ¿verdad?, que iba a ser desplazado, por eso ordenó matar a todos los niños nacidos de 2 años para abajo. Y entonces salieron de ahí y se fueron ¿a dónde? A la tierra de Egipto, para que se cumpliera la profecía del profeta Oseas. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Pero entre más yo los llamaba, dice que ellos, el pueblo de Israel, más se entregaban a las pasiones de los egipcios. Adoraban a otros dioses. En aquel lugar, de forma providencial, llega al mundo su bebé, que aunque sería llamado Nazareno, era efrateo, pues nació en Belén, Efrata. La profecía lo había anunciado muchos siglos antes. Miqueas 5:2, la aparición del libertador se realizó, la esperanza mesiánica se había vuelto realidad. Aquella promesa de que iban a ser el rey de los judíos estaba llegando. El Mesías se llamó Jesús, el nombre que se le otorgaría al Redentor de la humanidad sería Jesús, pues éste salvaría a su pueblo de sus pecados, según Mateo 1:21. El nombre proviene de la misma raíz que Josué, que significa Salvador. Es difícil aceptar, especialmente para un judío, que el Mesías tuviera un nombre tan común como Yeshua. Humanamente hablando, esto no era fácil de asimilar. Sin embargo, así es la manera de trabajar de Dios. A Él le plació hacerlo de esta forma, pues el ungido nació de una virgen y vivió como hombre entre los hombres. Había una profecía, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer de una virgen. Y cuando el Señor Jesús nació y llegó a este mundo, ¿qué creen? La virgen siguió siendo virgen. Amén, aleluya. Es el poder del Espíritu Santo. Amén. Y con esto, hermanos, con este nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos una esperanza de salvación. Hay una esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos confinados a las tinieblas. Vivíamos en un mundo sin esperanza. Ahora que conocemos y decimos, bueno, vivía en un mundo y no tenía esperanza, pero andando en ese mundo no reconocíamos que nos hacía falta algo. Vivíamos en franca pachanga. Pero un día el Espíritu Santo, que es el que nos redarguyó en nuestro corazón, nos hizo sentir que somos pecadores, nos hizo sentir que necesitábamos de un perdón y nos hizo sentir, hermanos, venir a los pies de Cristo, reconocerle como suficiente Salvador y apartarnos de toda nuestra maldad. Dice el Señor que todos esos pecados el Señor los avienta al fondo del mar y no se acuerda ya nada más. No como tu amiguito que según te perdona y te está recordando, hey, acuérdate que yo te perdoné y tienes que hacer esto. Están esperando la oportunidad para cobrar el favor. Pero el Señor Jesucristo no es así, hermanos. Él te perdona y no se acuerda, dice, más de tus transgresiones, de nuestra desobediencia, de nuestros pecados.
Ya el Señor los borró y como dice el canto, los echó a la profunda mar. Y es por eso, hermanos, que en esta hora estamos aquí reunidos para aprender más y más del Señor, aprendiendo más y más de Él, obedeciendo su palabra, escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice que en ellas encontraréis la vida eterna. ¿Y qué es lo que debo de hacer yo para tener la vida eterna? Escudriñar, congregarme. Estamos hablando de los que ya somos salvos, de los cristianos. Tenemos que mantener, hermano, esa línea. No es fácil. Claro que no, no es fácil. Pero con la ayuda de Dios todo lo es posible. Amén, aleluya. Con la ayuda de Dios dice que soy más que victorioso. Y si nosotros moramos con el Señor ahí, ¿quién nos va a quitar de ahí, hermanos? Nadie. No va a haber nadie que nos arranque de las manos del Señor porque Él nos tiene escondidos allí. Pero también nosotros tenemos que ser fiel a su palabra. El Señor cumple lo que promete y nosotros debemos de cumplir. La esperanza de salvación, la verdadera esclavitud. Solo entenderemos el concepto auténtico de la salvación si comprendemos cuál es la verdadera esclavitud. Dios vino, Jesucristo vino para libertarnos de la esclavitud. Quizá una persona rica piense que no necesita nada. Dios no está peleado con que tú progreses, con que tú tengas, con que tú seas, voy a ocupar la palabra que dice aquí, que tú seas rico, hermano. No, claro que no. Lo que Dios es que sí no está de acuerdo es que de esa riqueza tú le hagas un Dios, que por no venir a la iglesia estés empeñado en trabajar, estés empeñado haciendo otras cosas que no convienen en los tiempos que tienes que estar en la iglesia. Es duro, hermanos, entender y comprender, pero los que hemos pasado por esa prueba, hemos abierto bien los ojos y gloria a Dios por los que no han pasado por ninguna prueba y están aquí y han entendido. Amén, aleluya. Pues Dios ve el esfuerzo de cada uno de nosotros, el empeño, ¿verdad? El amor con que venimos a su casa del Señor. Hay recompensas, hermanos, créanme, de los que enseñan, de los que vienen, de los que apoyan. Para todo hay recompensas, hay galardón, dice el Señor, yo vengo pronto. ¿Y quién? Mi galardón conmigo, hermanos. Amén, aleluya. Quizá una persona rica piense que no necesita nada y tal vez crea que no esté bajo servidumbre. Los fariseos con orgullo afirmaron que jamás habían sido esclavos de nadie, aunque en ese momento estaban siendo siervos del pueblo de Roma. Cuando Jesús les hablaba a sus discípulos, al pueblo, ¿verdad? Y a todos ellos les decía: si permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El pueblo le contestó: bueno. Fíjense, luego sacan de relucir, como a charolear. No, pues nosotros somos hijos, somos linaje de Abraham. ¿Cómo dices tú
que seremos libres si nosotros no hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y aquí la respuesta de Jesús me agrada, me hace sentir que estamos sirviendo al Dios verdadero. De cierto te digo, os digo, dice, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, hermanos. Fíjense qué respuesta tan oportuna. Aunque ellos estaban sirviendo al pueblo romano, le estaban pagando un tributo, pero ellos decían, no, pues no somos esclavos de nadie, ciertamente. Y somos linaje de Abraham, ¿cómo dices que seremos libres? Pero el Señor no se refería a una libertad física. Estaban esclavizados espiritualmente al pecado porque hacían cosas que no convenían. Eran injustos, soberbios, abusaban. Y entonces el Señor le abrió los ojos y yo creo que ahí muchos se convirtieron y quedaron asombrados porque todo el que escuchaba predicar o hablar del Señor se quedaban atónitos porque decían, bueno, ¿quién es? Que yo conozca, no ha estudiado. Que yo conozca, ¿verdad? No ha tenido un puesto aquí con nosotros en el Sanedrín, gente letrada, gente que sabía de pe a pa todos los lineamientos de la ley mosaica. Si habían que diezmar esto, ellos lo hacían. Si habían que hacer esto, ellos lo hacían. Observaban que alguien estaba mal e iban y lo lapidaban, ¿verdad? Y lo acusaban. Y el Señor Jesús echó abajo todo esto. Tantas y tantas veces les hablaba el Señor Jesús y ellos no entendían. Bueno, ¿acaso tú eres más que Moisés? Hasta ese grado le decían. Porque Él sanaba los sábados, Él hacía milagros, Él no decía es sábado, es domingo por la... No, Él a toda hora, pero cuando llegaba el necesitado, había sanidad. El Señor no duerme, el Señor siempre está presente y sabe de la necesidad que tienes, sabe de la necesidad que yo tengo, pero al Señor le agrada cuando tú doblas tu rodilla, abres tu boca y le pides al Señor. No es decir, bueno, Señor, pues mira, tú sabes lo que yo necesito. No, humíllate ahí delante del Señor y Él te va a exaltar. Pero además, este pueblo consideraba que eran libres cuando Jesús les mostró que en realidad sus vidas eran oprimidas por el pecado y por la maldad. Y eso los identificaba como hijos ¿de quién? Como hijos del diablo, ¿verdad? Estaban siendo dominados por Satanás y no se daban cuenta. Siempre, en todo momento, hermanos, se resistían a escuchar la palabra. Como se los dije anteriormente, también cuando Esteban estaba predicándoles ahí en el consejo, porque lo habían llevado, habían escuchado que estaba predicando y la gente y los fariseos no aguantaban esa presencia del espíritu que él tenía. Y hablaba y predicaba a tal grado que llegaron a contratar quien hablara en contra de ellos, testigos falsos. Pero hermanos, ahí la Biblia dice en Hechos, fíjense que Esteban les estaba hablando, les estaba predicando a los fariseos, a los escribas. ¿Y saben qué hacían ellos, hermanos? Dice que apretaban los dientes y rechinaban de coraje porque no podían soportar la palabra.
Porque Esteban estaba predicando de todo lo que había pasado anteriormente, de cómo con el poder del Señor hizo sacar al pueblo de la esclavitud, a los cuales ustedes crucificaron. Y Él resucitó a los 3 días. Y Él dijo, en 3 días voy a restaurar el templo. Y ellos decían, pero ¿cómo en 3 días? Si hay que escarbar, hay que hacer muros, hay que esperar a que sequen, hay que poner piedras. Pero el Señor se refería a su cuerpo, que en 3 días se iba a levantar. Y así sucedió, hermanos. Al tercer día resucitó el Señor. Y como les digo, ellos no se enojaban, hermanos, rechinaban los dientes a tal grado que sacaron a Esteban y lo apedrearon y murió. Alzó los ojos al cielo y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Ustedes creen que Dios le hizo caso a Esteban? No. Bueno, si ellos después, más adelante, comprendieron, Dios los perdona. Dios tiene el poder para perdonar, hermanos, tiene la autoridad para hacerlo. Cuando fueron a predicar Pablo y Bernabé, no recuerdo en Listra, cuando fueron a predicar a Listra, Pablo y Bernabé, cuando los romanos le llamaron a Pablo Mercurio y a Bernabé, Júpiter, ¿verdad? Pablo hablaba y hablaba y hablaba, pero ellos le llamaban porque el Júpiter, el dios, era el encargado de llevar las buenas nuevas. Y entonces, a Mercurio, y entonces a Júpiter ellos eran como un dios para ellos. Y entonces dice que Pablo predicaba y les hablaba y les decía, y ellos escucharon, ¿y qué hicieron, hermanos? Quisieron traerle, ¿verdad? Dice que le trajeron flores, guirnaldas y no sé qué más, toros les trajeron para adorar. Y ellos rasgaron sus vestidos y les dijo, no, pero es que el que hace llover sobre sus tierras es el Señor. El que perdona es Dios, el que tú estés aquí es Dios. Dios es el dador de la vida, no los dioses que ustedes adoran. Y los sacaron de ahí, hermanos, los arrastraron y los apedrearon también allá afuera. En uno de los viajes que tuvo Pablo, en tantos viajes, es que a los gentiles, hermanos, les parece locura la palabra de Dios, la palabra de la cruz, les parece locura. Pero a nosotros, allí encontramos salvación y vida eterna. Amén, aleluya. No podemos engañarnos, necesitamos nosotros un Salvador. El día en que la humanidad cayó, fue sujeta al yugo del pecado y de la maldad. Desde los tiempos del huerto del Edén, Dios y el hombre, había una comunión con ellos. Siempre que viene esta oportunidad de explicárselas, se los digo, hermanos. Dios y el hombre tenían una comunión. Adán y Eva vivían en constante comunión con Dios. Pero a causa de la desobediencia, hermanos, se rompió esa comunión. ¿Por qué? Porque Adán y Eva comieron del fruto prohibido, del que Dios les dijo, no podrás comer. Ellos lo hicieron y desobedecieron a Dios. Entonces quedó rota esa comunión. Y desde entonces había la promesa, la simiente tuya, de ti saldrá el Mesías, en que va otra vez a unir. Esa ligadura se llama Jesucristo, ese puente que quedó roto por la desobediencia del hombre.
Jesucristo es el que une a Dios y al hombre nuevamente. Y estamos de nuevo en comunión con Dios. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Cuando Él murió en la cruz, nos dio libre acceso al lugar santísimo, al que solo tenía una sola vez al año el sacerdote de entrar, ¿verdad? Y ofrecer ofrendas de paz, ofrendas de perdón para los pecados del pueblo, solo una vez al año. Pero ahora en cualquier momento tenemos libre acceso a la presencia de Dios. En cualquier momento, si es a la 1, 2 de la mañana, hermano, si tienes alguna necesidad, levántate de tu cama. Si no puedes, ahí mismo, cierra los ojos. El Señor conoce la condición en que tú estás. Ven a los pies de Él y pídele perdón y pídele que te ayude, hermanos. Él es justo y sabrá darte lo que tú necesitas. Tienes que esperar a cuando el Señor te conteste, puede ser sí o no, o espera. Y muchas veces nosotros queremos una respuesta ya, rápido y a lo que yo piense. Pero el Señor, hermanos, no piensa igual que nosotros y mucho menos nosotros igual que Él. Muchas veces queremos una respuesta favorable, pero a veces la respuesta es negativa, es no. Y nosotros, porque somos humanos y porque tenemos debilidades y con todo queremos una respuesta así y lo hacemos y fracasamos. Todo por no escuchar la voz de Dios. Es por eso que tenemos que aprender y tenemos que vivir en comunión con nuestro Dios. No podemos engañarnos, necesitamos de un Salvador. El precio de la libertad, para ser libres, hermanos, tenemos que pagar. Y el precio es la vida o la muerte, según se vea. ¿Por qué? Porque el que hace pecado, el que es pecador, ¿cuál es su pago justo por el pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, mas la gracia de Dios, el perdón de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al haber traspasado las leyes divinas, nos hicimos deudores. El costo sería fatal, como lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. La perdición y el castigo eterno nos esperaba. El monto a saldar era demasiado alto, imposible. Bueno, íbamos a estar en la eternidad en las tinieblas. Ese es un pago justo, hermanos, por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Pero, hermanos, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo y lo puso en el lugar de nosotros para que cumpliera lo que a nosotros nos tocaba. Y por consecuencia, ser perdonados y tener la salvación y tener la vida eterna. Por eso Jesús vino a ocupar nuestro lugar. Él tomó la forma humana para pagar nuestra deuda. Siendo santo, murió como el más vil pecador. ¿Rodeado de quiénes estaba, hermanos, cuando lo crucificaron? Saqueadores, ladrones, porque así dice, ¿verdad? La Biblia. Siendo santo, murió siendo el más vil pecador. Su sacrificio fue tan perfecto y sublime que no valió simplemente por los errores de un hombre, sino que fue suficiente para redimir a todas las personas de todo el mundo y de todos los tiempos. La esperanza mesiánica es uno de los misterios más grandes de Dios. Es un misterio muy grande, hermanos, esta esperanza, este amor que nos tiene Dios, tanto como le digo que mandó a su Hijo a que muriera.
por nosotros. Su cumplimiento tuvo ejecución en el Hijo unigénito muchos siglos después de haberse consumado el pecado original. El pecado original, ¿sabemos cuál fue? Ya lo vimos hace ratos, fue la desobediencia ahí en el huerto del Edén. ¿Qué tiempo estaban viviendo? ¿Perdón? Inocencia. ¿Por qué? Porque eran inocentes, así como un niño está recién nacido, así como va creciendo, hermanos, que no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Él está viviendo en una inocencia. Así de ese pensamiento estaban en el huerto del Edén Adán y Eva. Pero ya supimos lo que pasó. Pero hoy todos nosotros podemos disfrutar de esta enorme bendición en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el redentor del mundo. Esta es una bendición tan grande, hermanos, y abarca para todo el mundo. No nada más para unos pocos, no nada más para los que somos güeritos, iba a decir, pero yo estoy más quemado que nada, ¿verdad? Pues Dios no hace acepción de personas, hermanos. A judíos, a romanos, a griegos, a mexicanos, a todo el mundo. Es esta bendición tan grande que se llama Jesucristo. La esperanza mesiánica es para todo el mundo. No nada más como antes, que el sacerdote, ¿verdad?, mataba un animalito, purificaba el templo. Era para perdón de ¿quiénes? De los pecados, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Y los demás pueblos que vivían alrededor, no había esperanza para ellos. Pero sin embargo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hay esperanza para todos. Amén, aleluya. Ya para concluir, dice, nada como el cristianismo. No hay nada mejor que el cristianismo. El budismo no describe algo como pecado. El orientalismo desarrolla el nombre desde su interior y enseña que hay luz dentro de cada uno. Tú tienes una luz interior, tú tienes una, ¿cómo le llaman? Aura, o no sé qué les llaman, y tienes que irte y te voy a hacer una limpia para que esa luz la reflejes y saques, se va y te vean. No, estas prácticas vienen de los orientales, hermanos, pero sabemos que la luz del Señor la tenemos nosotros y la reflejamos en nuestro rostro, así como Moisés cuando habló con el Señor, cuando habló con Dios ahí en el monte Sinaí, dice que bajó y su rostro resplandecía. Y dice que el pueblo judío pues tenía miedo, ¿verdad? Y se escondía. Pero la Biblia enseña que la raíz de nuestra desgracia es la desobediencia. La Biblia nos confronta y nos dice, eres pecador. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado. Así nos concibió nuestra madre y necesitamos de un perdón. Además nos muestra el inmenso amor del Padre, que dio a su Hijo unigénito en nuestro lugar. Lo hizo por amor, lo hizo por gracia. La vara del tronco de Isaí, el retoño, el vástago, ¿quién fue? El hijo de Isaí, ahí viene la descendencia, su hijo David, ¿verdad? Y vimos cómo es la genealogía de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. Vimos personajes allí, caminó entre nosotros, dice, la descendencia de la mujer, el linaje de David nos ha traído vida eterna. La esperanza mesiánica se volvió realidad en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Se ha hecho una realidad. Toda esta profecía de antaño, todas estas liturgias, todo esto que hacía el sacerdote,
que mataba un cordero, rociaba la sangre para perdón de pecados. Todo esto, hermano, la Pascua, la fiesta de las semanas, la fiesta de los panes sin levadura, todo esto era profecía y que se cumplió con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y no nomás con la llegada, con la muerte del Señor. Dice que como oveja al matadero fue llevada y no abrió su boca. Dice Jesucristo, por eso me ama el Padre, porque yo doy la vida, pero también la vuelvo a tomar. No es que ellos lo mataron, no es que ellos hayan sido, sino que fue una orden de Dios. Y el Hijo se complace en obedecer, hermano, a tal grado que aunque iba a sufrir y aunque venía a sufrir a esta tierra, Él lo hizo por desobediencia. Y claro que sí, Él fue 100% hombre, fue 100% humano, fue 100% carne. Y lo que tú sientes ahorita, Él también lo sintió. Sintió dolor, sintió terror cuando se acercaba la hora allí en el monte Sinaí, cuando lo iban a entregar por 30 monedas de plata. Alguien que había instruido y que era su discípulo. Y que vivía, convivía y dormía y comía con él. Y lo traicionó. ¿Qué puedo esperar de mi amigo en la tierra? Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Pero nuestra confianza está depositada en el Señor Jesús. Y como yo les digo, hermanos, Él sufrió porque era hombre. Se hizo hombre, se hizo carne, hermanos, pero no dejó de ser Dios. Fijación del aprendizaje, y estas van dos preguntas. Dice, ¿de qué linaje saldría el Mesías? De David, ¿verdad? Cualquiera del linaje que me mencionen, del tronco de David, del tronco de Isaí saldría, ¿verdad? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador, ¿verdad? No, si estuvieron bien atentos. Pues esta fue la lección, hermanos, la lección número 24, que llevó por título La esperanza mesiánica. Amén, aleluya. Así que les doy las gracias por estar atentos. Y alguna pregunta que tengan, hermanos, un comentario que quisieran hacer. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me despido de ustedes, el hermano Jorge Ruiz. Dios les bendiga. Damos a Dios muchas gracias, amados hermanos, amados amigos que hoy nos han acompañado en este estudio bíblico sobre las doctrinas que el Antiguo Testamento nos puede aportar. Gracias a Dios por su presencia. Lo invitamos a que nos siga acompañando en estas transmisiones, también en las transmisiones de los domingos con el mensaje dominical, que domingo a domingo Dios nos permite llevar a cabo. La Iglesia Árboles Junto al Río transmitió este estudio bíblico hoy miércoles 20 de marzo del año 2024. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte saludo, un caluroso abrazo y les decimos que les amamos en el amor de Cristo y que sigan tomados de la mano porque el tiempo se acaba. La venida del Señor, el arrebatamiento de su iglesia está muy próximo y ya no hay tiempo que perder. Oscar Medina nos dice en su canto, búscale, que ya no pierdas el tiempo, que no lo desperdicies, sino que sigamos adelante, cuidando y guardando y alimentando nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga, amados hermanos y nuestros amados amigos. Dios les guarde. La iglesia está ubicada en la calle Naranjo,
número 511, esquina calle Roble de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.